Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver en la segunda clase que involucra a la práctica 2, es el tema de continuidad. Está, la clase 5 fue la de límite y esta va a ser la de continuidad. Son las dos clases con las cuales van a poder hacer toda la práctica 2. Están vinculados, obviamente, siempre la noción de continuidad está totalmente vinculada a la noción de, de límite, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar con esto un poco. Entonces vamos a ver continuidad de funciones de varias variables, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver definición y propiedades, vamos a ver la continuidad de la composición de funciones continuas y vamos a hacer un estudio de continuidad de una determinada función y vamos a ver un poco de las discontinuidades. Entonces, vamos a hablar de la noción de continuidad. Como les decía, la noción de continuidad involucra siempre un límite, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función escalar, o sea, que va de un dominio de Rn de a R, vamos a decir que es continua en un determinado x0, si el x0 está en el dominio, esa es la primera condición. Si el límite de la función cuando x tiende a x0 es un número finito, L, finito, y además, la tercera condición es que ese número que me da del límite coincide con lo que vale f en el punto. Fíjense que f en el punto está definida porque en A estoy diciendo que es un punto del dominio. Entonces, fíjense que esto es obligar al límite a que valga lo que vale la función en el punto. O sea, que el candidato sea el valor de f en el punto. Bien, entonces, vamos a decir que una función es continua en D o en un subconjunto, ¿sí? O sea, fíjense que la noción de continuidad es puntual. Estoy diciendo, ahí en la definición digo, es continua en un punto. Y ahora voy a decir, es continua en un conjunto si es continua en cada elemento de ese conjunto, ¿sí? En cada vector de ese conjunto, en cada punto de ese conjunto, ¿sí? Entonces, si bien es una noción puntual, agrupo todos los puntos en los que f es continua y ahí digo, bueno, en este conjunto la función es continua. Así como se marca la continuidad, por supuesto, si f no cumple los ítems A, B o C en algún x0, va a ser en ese punto discontinua la función. Entonces van a estar, dado el dominio de una función, vamos a tener puntos de continuidad y puntos de discontinuidad. Capaz que no tenemos ninguna discontinuidad y entonces ese conjunto será vacío, pero probablemente sí, y entonces ese conjunto lo tendremos que ver. El primer ejemplo de una función que tiene una discontinuidad es, por ejemplo, este tipo de funciones que son, fíjense, esta es una función de R2 en R, pero definida en un rectángulo de R2, en el rectángulo X entre 0 y 2 e Y entre 1 y 3, ¿sí? Entonces es una función restringida a un rectángulo y en ese rectángulo la función toma dos valores constantes, pero distintos. ¿Sí? Son dos escalones, el escalón 1 y el escalón 3. ¿Sí? El escalón 1 se da cuando x está de 0 a 2 e y está de 1 a 2. Y 3 toma si x está entre 0 y 2 y es menor estricto que 2, es mayor estricto que 2, perdón, y menor o igual que 3. ¿Sí? Esta función se ve así. Fíjense, esto que está en el piso, ¿sí? Es el rectángulo del dominio, ¿sí? O la sombra, si quieren, de lo que es la función también. Lo que grafiqué acá, estas dos cosas unidas, fíjense que esto es el gráfico de la función, que es un conjunto disjunto, ya que estamos, y es más, es disconexo, entonces. Ven que lo puedo separar en dos, lo puedo separar con dos bolas distintas o con dos abiertos distintos. Y lo que puedo ver es que un punto, por ejemplo, el 1, 3 medios, 1, 3 medios, el 1, 3 medios toma valor 1, o sea que está acá, y el 1, 5 medios toma valor 3, ¿sí? Y lo que sucede es que acá va a ser continua,
en todo el interior de este subrectángulo, acá también va a ser continua, pero en el segmento S, que es el segmento que está Y fijo en 2, pero X se mueve entre 0 y 2, por eso acá dice el parametrizado por esta parametrización. En este es discontinua la función, porque a un lado vale 1, ¿sí? O sea, la función vale 1 en todo este segmento, pero si yo tomo límite y me acerco por un camino que venga por este lado, va a valer 1, pero si me acerco por un camino así, ¿sí? Si lo miro de frente, me acerco a la derecha de ese, entonces va a valer 3 el límite. Entonces, esto es claramente una función discontinua. O sea, los escalones son funciones que son discontinuas en las bisagras de los escalones. Bueno, la función esta, x al cuadrado más y al cuadrado, que es una función de R2 en R, es continua en todo R2, porque, bueno, primero su dominio es todo R2, y además para cualquier x0, si yo tomo límite, el límite de x al cuadrado más y al cuadrado cuando xy tiende a x0 y 0, ya lo discutimos un poco en la parte de límite, es evaluar en el punto, porque esto tiende a x0 y porque esto tiende a y0, ¿sí? Entonces, esto tiende a lo que vale f en el punto. Entonces, esta función es continua en todo R2. Otras funciones continuas en todo R2 son las funciones polinómicas de dos variables. Por ejemplo, estas. O sea, las funciones polinómicas de dos variables son sumas de multiplicaciones de potencias de x y de y. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto, por ejemplo, esta que está acá, la g, acá la puedo pensar como, acá hay una sola variable, pero acá, fíjense, tengo potencias de y tengo potencias de x. Se multiplican y luego se suman, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos. Todas las polinómicas son continuas en todo R2, así como pasaba en R, que todas las polinómicas eran continuas. Entonces, tengo una gran cantidad de funciones que son continuas en todo R2. Entonces, por lo menos para estas que vimos, si yo ya tengo asegurado la continuidad, puedo usar, así como tengo álgebra de límites, tengo álgebra de funciones continuas. Entonces, vamos a ver algunas propiedades de eso. Si f y g son dos funciones continuas en un punto de su dominio, ¿sí? Acá les puse en el mismo dominio las dos. Podría ser que G tenga un dominio más chico, pero lo importante es que en el X0 estén definidas las dos y que sean continuas en el punto, ¿sí? Entonces, si sucede esto, la multiplicación de un escalar por f es una función continua de vuelta, aunque sea cualquier constante. La suma y la resta de funciones continuas es continua en el punto. La multiplicación de funciones continuas es continua, ¿sí? Entonces puedo combinar las funciones que yo conozco que ya son continuas. Por ejemplo, puedo combinar polinómicas, ¿sí? Puedo combinar constantes, ¿sí? Que van a ser continuas también. Y si g de x0 es distinto de 0, el cociente de continuas es continuo también. Entonces esto lo vamos a usar bastante como un speech o como una forma de agrupar una gran cantidad de puntos donde las funciones van a ser continuas. Las funciones que vamos a trabajar. Y este concepto, ¿cómo lo extendemos a funciones vectoriales? Bueno, de la siguiente manera, si yo tengo una función vectorial, ¿sí? Del mismo dominio de ARM, dada por, fíjense que f grande, ¿sí? Está dada por, tiene m componentes. Cada una de esas es una función escalar, ¿sí? Una función escalar que va a ir de D a R, a R, ¿sí? Este dominio va a ser la intersección de todos los dominios. Eso hoy lo discutimos un poquito en la práctica.
Esta función va a ser continua si es continua componente a componente, o sea, si f1 es continua en x0, si f2 es continua en x0 y así hasta fm. ¿Sí? Entonces, la continuidad, así como en el límite de una función vectorial existía, si existía el límite en cada componente, acá pasa lo mismo. Entonces, va a ser continua si es continua en cada componente. Esto para el punto en cuestión, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a usar. Por ejemplo, la función h que va de R2 en R, dada por x por y más seno de x, es continua para todo x0 y 0 en R2. Primero, el dominio es todo R2 de esto, ¿sí? Porque no tengo ningún problema aquí y ningún problema aquí. Después, es una suma de dos funciones, la función x por y la función seno de x, pensada seno de x como una función de dos variables, ¿sí? Entonces, esta función es continua porque es una polinómica y esta es una función continua también. Esta es la que les quedaría chequear, si quieren. Esto es un poco lo que dijimos antes. Entonces esta, como es suma de continuas, es continua. Entonces no tengo que hacer toda la cuenta, ya lo puedo decir. Entonces, para suma, resta, multiplicación, división de continuas, división con denominador no nulo, no tengo problema. Puedo decir, bueno, esta función es continua. Ahora en un ratito vamos a hacer un ejemplo de esto. Otro ejemplo más. Este es uno. ¿Qué pasa cuando compongo? Bueno, componer, ¿sí?, funciones de varias variables es toda una historia, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a tener que trabajar bastante la composición, ¿sí? Componer dos funciones es meter una función adentro de otra. Es decir, usar a una función, o sea, ponerla adentro y que su imagen sea el dominio de la de afuera, ¿sí? Entonces, acá lo que yo voy a querer hacer es hacer f de g, o sea, meter a g adentro de f. Entonces, perdón, si f, ¿sí?, está, fíjense, para poder componer, f tiene que ir, por ejemplo, si f vectorial va de Rm a Rd, m, n y d son números naturales, g, para poder meterse adentro de f, tiene que tener, por lo menos, si acá, por ejemplo, supónganse que b es R2, ¿sí? Entonces, acá g, para poderse meter, la m, o sea, el conjunto de llegada de g, por lo menos tiene que ser R2, ¿sí? Puede ser un subconjunto de R2, pero por lo menos tiene que tener dos, o sea, tiene que tener dos componentes para que yo pueda operar, ¿sí? Porque si este toma cosas de dos coordenadas y esto tiene, no sé, da como imagen un escalar, no puedo poner nunca, ¿sí? Entonces la composición va a tener sentido cuando yo pueda componer. Por eso acá dice, supongamos que la imagen de G, ¿sí?, incluso es más acotado, ¿no? La imagen es un subconjunto de esto, está contenida en el dominio de F, de modo que pueda definir la composición. Pero esto lo vamos a ver en cada ejemplo, ¿sí? Esta es a nivel abstracto y a nivel general. Entonces, una vez que tengo definida la composición me queda como dominio el dominio de la de adentro, que es D, ¿sí? Y que en este caso D está en Rn. Y como codominio, la imagen no la vamos a calcular o no es que no la necesitamos, como codominio va a ser RD, va a ser el conjunto de llegada de F. Entonces, conjunto de salida de la composición va a ser la de adentro, el conjunto de salida de adentro, y conjunto de llegada va a tener que ver con el conjunto de llegada de la de afuera. Bien, entonces, si yo tengo la composición y la de adentro es continua en un x0 y la de afuera es continua en g de x0, entonces la composición es continua en x0. ¿Se entiende? Entonces, composición de continuas es continua si está bien definida y es la de adentro continua en el punto y la de afuera continua en la imagen del punto. La imagen del punto por g. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto. G de xy, x más 2y. Fíjense que es una función escalar que va de R2 en R. ¿Sí? El dominio de esta es R2 y va a R. Me devuelve escalar. Y esta, f de t,
que tiene es seno de t, t más 1, es una función que toma números reales, o sea, puede tomar los escalares estos, y va a R2, o sea, tiene dos componentes. O sea, esta es una función escalar de dos variables y esta es una función vectorial de un parámetro. O sea, esta es una parametrización de una curva. Entonces, lo puedo pensar de esa manera, como una parametrización de curva o una parametrización en sí. Entonces, puedo componer la composición, me va a quedar del dominio de la de adentro, que era R2, ¿sí? Salvo que haya algún problema de definición afuera, va a ser de R2 a R2. Fíjense, va de este dominio a este dominio. No quiero complicarla demasiado con los ejemplos porque la idea es ir viendo ejemplo por ejemplo y no tratar de embarrarnos tanto en la definición, ¿sí? Entonces, la función composición f de g me va a quedar una función que va de R2 en R2, o sea, me va a quedar una transformación, ¿sí? No va a ser lineal. F de g, ¿sí? Es hacer f de x más 2y, que es reemplazar a t por x, por la imagen, ¿sí? Entonces, donde estaba t, voy a poner x más 2y. Y eso es hacer seno de x más 2y y x más 2y más 1. Esta función, ¿sí?, es continua por ser composición de continuas, porque esta es una polinómica, así que es continua en todo R2, y esta es una función que el seno de t es continua en todo R, y t más 1 es una función continua en todo R. Entonces, composición de continuas me da continua. Bien, entonces, si no puedo asegurar la continuidad de las funciones que forman parte, ya sea en la composición, en la suma, en el producto o en el cociente, tengo que chequear por definición. Entonces no me queda otra. Entonces, ¿cuándo tengo que chequear los tres ítems A, B y C? Los tengo que chequear cuando tengo dudas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si analizo la continuidad de la función en su dominio, la función es x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado si x y es distinto del 0, 0 y en el 0, 0 vale 5. Lo primero que tengo para decir es que esta función es una función que tiene dominio todo R2. ¿Por qué? Porque para todo x distinto del 0, 0 está definido este cociente. Y para 0, 0, que es donde esto no estaría definido, vale 5. ¿Sí? Es una función partida. Esas las deben recordar bien de análisis 1, donde lo veíamos en una variable, ¿no? Decíamos, no sé, la función vale tanto si x era distinto de 2 o en 2 vale otra cosa, ¿sí? Es esta misma historia. Lo que pasa que ahora los puntos donde se parten pueden ser un punto de R2, puede ser, no sé, una recta, una curva, ¿sí? Entonces va a tener un poco más de dificultad la función partida en cuanto a su dominio. Después, entonces, ¿qué tengo que hacer? Como tengo una función partida, lo primero que tengo que hacer es sacarme de encima o definir los puntos donde estoy segurísima que la función es continua. Entonces, la función, si yo me olvido del 0, 0, ¿sí? La función es esencialmente esta, de acá arriba. Entonces, esa función, si no tomo al 0, 0, ¿sí?, es continua. ¿Por qué? Porque es cociente de continuas. La de arriba es un polinomio y la de abajo es un polinomio. Entonces, es cociente de continuo en dos variables con denominador distinto de 0, ¿sí? Porque solamente se haría 0 cuando estoy en el 0, 0 y no estoy teniendo en cuenta el 0, 0. Entonces, para todo R2 menos el 0, 0, la función es continua. O sea, casi todos los puntos del dominio. Me falta ver el 0, 0, que es un punto del dominio, porque sé que está definida. O sea, f en 0, 0 vale 5. Entonces, ese caso lo tenemos que ver por separado, ¿sí? Entonces, primero, bueno, el punto está en el dominio porque la función está definida así. Si tomo el límite vale 0. Y acá hay que buscar por caminos. Yo me ahorré un poco ese trabajo más que todo porque
para no estar tanto tiempo, uno debería tomar caminos para encontrar este candidato. Eso se los dejo a ustedes para que chequeen. Pero fíjense que si el candidato es 0, yo hago el módulo de f menos el 0, es el módulo del cociente, x al cuadrado me queda igual, y es módulo de y lo de abajo me queda igual, ¿sí? Porque esto es no negativo. Entonces, a x al cuadrado lo acoto por x al cuadrado más y cuadrado, que es algo que charlamos hoy más temprano, que tiene que ver con esto que está escrito en el pizarrón, esta parte de acá, por si no lo recuerdan, que tenía que ver que x al cuadrado siempre es, o cualquier número positivo, es menor o igual que el mismo número más otro número no negativo, ¿sí? Entonces, acoto por x cuadrado más y cuadrado, este lo dejo igual, el módulo de y, lo del denominador lo dejo igual y cancelo esto. Entonces me va a quedar módulo de y. Y esto tiende a 0 cuando x y tiende al 0, 0. Entonces, el límite, a y b se cumplen, pero c no, porque f de x, perdón, f en 0, 0, acá es, vale 5, que es distinto de 0. Entonces, se cumplen a y b, pero no se cumplen c. Entonces, f es discontinua en el 0, 0. Acá, en general, no se los voy a pedir, pero si uno quisiera que la función fuera continua en el punto, lo que tiene que hacer es redefinirla en el 0, 0. ¿Sí? O sea, acá lo puede hacer. Acá no vamos a hacer una clasificación entre esencial y evitable, como hicimos en análisis 1, pero sí se puede redefinir, ¿no? O sea, sí, podría ser que si yo la redefino que f de 0 en 0, 0 valga 0, la nueva función, f moño, porque ya no sería la original, sería continua. Pero en este caso no, ¿sí? Entonces, volviendo al primer ejemplo, que era la función escalón, esta, la 1, 3, ¿sí? En un rectángulo, quería aclarar que uno puede ver que es discontinua en todo punto, además de verlo gráficamente, ¿sí? Es porque si toma límites iterados, ¿sí? De la forma x0t, ¿sí? Y hace tender a, fíjense que t no va a existir, y no va a existir el límite por ninguna parametrización que yo haga que me involucre lados, ¿sí? Porque de un lado va a valer 1 y del otro lado va a valer 3. Bien, entonces, bueno, esta clase es muchísimo más corta porque lo grueso era el tema de los límites. Pero bueno, con esto tenemos para terminar la práctica ya. Así que no es muy larga la práctica, pero sí tiene la dificultad de calcular límites, que como vimos en el video pasado, es una tarea bastante delicada porque hay que conseguir, hay que parametrizar, hay que ver primero candidatos por caminos y luego hay que calcularlo un poco por definición. Entonces, se hace difícil. Bien, creo que nada más. Bueno, los dejo. Espero que estudien mucho y nos vemos los jueves.